y sobre estos santos evangelios desempeñar el cargo de la nación con lealtad y honestidad. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. Van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. Usted dice lo que dijo. No me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Usted no puede decir. No puede decir eso. ¿Cómo vas a decir eso? Que la bala que rozó o que mató a Mariano Ferreira rozó también la cara, el corazón de Néstor Kirchner, el presidente. ¿Así atiende a la gente por ser inspector de una línea de colectivos? El colectivo. Atiendo boludo. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? Cuando veo estas cajas, éxtasis. ¿Vos sabés que esta estaba allá y la hicieron abrir? Mirá. Lo habrán filmado, ¿no? Sí. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de No hay plata. Arre, Santi. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de No hay plata. Un mes, Majo, ya estamos cumpliendo en este recorrido multidisciplinario que hacemos a través de la realidad sociopolítica de la Argentina con todos los profesionales que integramos este hermoso grupo. ¿Había regalos? No sé. No, imagínate que me tuve que sacar los lentes ¿Qué para... iba a decir? Estás con cambio de look, ¿no? Sí. Me lo pidió la producción. Ah, la producción cada vez nos saca más, ¿no? Es como que Ahora me sacaron los lentes. nosotros entregamos y bueno. Hay que tener cuidado. Los lentes ya fueron y bueno. Es la dinámica de jefe empleado, ¿no? Que funciona así, de esta forma. Y bueno, nada. No. Me parece que nos tenemos que cuidar porque si no después vienen las consecuencias. Amamos a la producción. Sí, siempre. Amamos. Amor, producción. Un mundo feliz, ahí levantan el pulgarcito. Les recordamos que nos pueden encontrar en Instagram como @esto es no hay plata. También nos pueden encontrar en YouTube como Construir Comunidad. ¿Verdad? Construir Comunidad Stream, que es donde nos están viendo y pueden verlo acá. La campanita, el like, todo. Esta vez va al revés porque estamos cambiados. También nos han cambiado los puestos. Exacto. Nos ha cambiado Pero el porque así sistema. funciona mejor. ¿O no? Sí. Se ve mejor. Vamos a ir probando. ¿Viste? A nosotros nos gusta innovar. Y estamos en la dinámica del gobierno, ¿no? Cambiamos actores políticos Claro. dentro del Ejecutivo, cambiamos Vemos lo que roles. funciona mejor. Claro, vamos probando. Exactamente. Y bueno, vamos a arrancar. Sí. Si te Bueno, parece. dale. ¿Con qué empezamos? Hoy tenemos Hoy tenemos... Mi amigo el migrante. Migrante. Tenemos también El país de nunca jamás con Bocha. Exactamente. El Y cierre. con Artur, Ujú, ¿no? Exactamente. Y vamos a estar hablando ahora de... vamos a estar hablando. Mi amigo el migrante va a presentar lo que sería el presidencialismo, ¿no? Si quieren saber qué es lo que es, quédense. Bueno, hoy me voy a presentar a mí mismo. No, mentira, estoy con Santi. ¿Qué onda, Santi? ¿Todo bien? Luisito, gracias por recibirme. No, por favor, men. Gracias a vos que me vas a ayudar hoy con la columna. Y bueno, te venía a plantear un tema. Sí. De ahora en adelante voy a empezar a Charlemos, plantear yo a ver, los temas. dale. Bueno, el tuit del presidente, ¿no? Tipo, lo que generó el tuit diciendo que si es necesario va a vetar el dictamen, la cuestión que se votó ayer con respecto a la reforma previsional, ¿no? Sí. Que fue la media sanción esta que tuvo en diputados. A mí me parecía interesante traer hoy la discusión, ¿no? De lo que puede generar una crisis de gobierno, cómo esa crisis de gobierno si se intensifica, ¿no? Porque hay dos discursos radicalizados, un poco más racional desde el Congreso, pero mucho más irracional y mucho más atacando a la política, que la política es la que dentro de todo es la que nos va a sacar, ¿no? de los problemas en términos sociales. Bueno, Milei está prácticamente solo y está desafiando a la política en ese sentido. Bueno, si la política decide esto, yo en contra de los políticos voy a estar a favor del pueblo, ¿no? Entonces, más allá de eso, se está mostrando como un líder mesiánico, pero lo que me parecía interesante traer hoy era, bueno, cómo funciona el sistema de gobierno, ¿no? En la Argentina. ¿Qué sistema de gobierno tenemos?
Y a diferencia de otros sistemas de gobierno que existen, por ejemplo, en Europa, como es el parlamentarismo. Puede desembocar la crisis de gobierno de un presidencialismo en una crisis de régimen. ¿Es más flexible el parlamentarismo? Bueno, nada, eso me parecía interesante traerlo. Primero pensé, no sé si te acordás Monsters Inc., cuando está el jefe de Sullivan y de Mike, que dice, robaré los necesarios para salvar esta compañía. Me parece que Milei entró en una de vetaré lo necesario para para no negociar el déficit fiscal, ¿no? Bueno. Y una litigiosidad con la política en sí, ¿no? Algo que veníamos charlando y que me parece interesante es cómo el discurso de un gobierno democrático, ¿no? En este caso el Poder Ejecutivo se gana una elección a partir de una figura, ¿no? Porque es la figura de Milei quien tracciona todo esto. Y cómo se gana una elección hablando en contra de la política, ¿no? Sí. Entonces, lo que vemos es una guerra constante en contra de uno de los otros tres poderes que tenemos, ¿no? Que tiene que ver con el poder legislativo, ¿no? Desde el poder ejecutivo, la cabeza del Estado, empieza a entrar en guerra con el poder legislativo apenas asume, ¿no? Porque se manda la ley bases y él diciendo el nido de ratas, gente que cobra sobornos, ya tratando a una gran parte, ¿no? De esta política como algo que no sirve. Sí. Y a mí lo que me preocupa realmente a nivel de término discursivo es la política es la herramienta que tenemos hoy como sociedad y que generamos como sociedad para poder organizarnos, ¿no? Para poder solucionar cuestiones. Después, dentro del capitalismo, bueno, tenemos más presencia del Estado, menos presencia del Estado, todo dependiendo de las épocas que se van sucediendo. Hoy en un neoliberalismo cooptado por la virtualidad también, ¿no? Que me parece que es algo importante, y viniendo de una pandemia que acentuó el individualismo también, ¿no? Como acá hago yo lo que quiero y simplemente lo que yo quiero y me salvo yo solo. Y cómo esto realmente atenta con la concepción de política, ¿no? De hacer juntos en un Estado y de lo complementario que tiene cada uno de los poderes para poder equipararse y gestionar de una forma buena. A mí particularmente, que esto me gustaría que vos me expliques un poco, ¿no? O podamos charlar un poco desde algunos autores, Sí. Tiene que ver con mi miedo, el miedo que me genera el ver tanto descreimiento en la política, ¿no? Porque en definitiva, en la sociedad que veníamos creando y que venimos teniendo y que tenemos hoy en día, la política es la solución a un montón de cosas. Sí. Es el canal por el que se soluciona un montón de cosas. ¿Qué sucede cuando en un acto el presidente empieza a exaltar a la masa, ¿no? Que estaba allá en Córdoba, y la gente empieza a gritar plebiscito, plebiscito, plebiscito? Un arma totalmente incontrolable. Pero constitucional. Constitucional, obviamente, sí, no estamos diciendo que no es una herramienta que no pueda tener, ¿no? Sí. Como lo mismo sucede con el veto. Pero cuando se empieza a gritar plebiscito y una persona desde la máxima autoridad del país, como lo es el presidente, avala este tipo de cuestiones, cómo se va dinamitando, ¿no? el capital político, pero absolutamente de toda la sociedad, me parece. Sí. Me parece que, para ser un poco más claro, estamos yendo en contra de nosotros mismos, en algún sentido. Por lo menos es la sensación que me da, ¿no? Como estamos dinamitando las herramientas que tenemos de gestión como sociedad. Llegamos a un acuerdo, es la democracia. La democracia en estos términos, ¿no? Presidencialistas. Sí. Nosotros votamos a un presidente. Y también votamos representantes, que muchas veces eso no se ve, ¿no? Porque la gente que está en el Congreso es reflejo de nuestro voto también. Pero pareciera ser que simplemente votamos la dupla presidente-vicepresidente o vicepresidenta, ¿no? Entonces, la dinámica en la que entró la política, a través de estos personajes, ¿no? Creados en una exaltación del individualismo, nos está llevando a esto, a un discurso que hoy en día nos plantea, bueno, la política va a ser quizás que no exista la política.
¿no? Y es algo que realmente me preocupa. La política se está autodestruyendo. Sí, se está autofagocitando. Bueno, ¿no? hay un libro muy hermoso que escribió un politólogo norteamericano que se llama Steven Levitsky, que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Ese libro está basado sobre todo en Trump, ¿no? En el peligro que podría ser la elección de Trump. Bueno, después el libro claramente fue una tesis refutada porque Trump, más allá de que tenía ciertas ideas, no llevó muchas a cabo. El muro, por ejemplo, con todo ese populismo que él intensificaba hacia la población, se creía que podría generar una crisis no solamente de gobierno, sino de régimen. El régimen democrático en Estados Unidos se pulverizará después de 220 años de historia. Bueno, eso no sucedió. Pero igualmente el libro tiene tesis muy interesantes sobre estos líderes carismáticos que van minando desde adentro a la democracia. Antes, la democracia como la acababa, era un golpe directo desde los poderes castrenses, ¿no? Llegaba el ejército, golpeaba las puertas, adiós, ¿no? Y si no te rendías, o te metían un tiro o te lo metías vos, como hizo Allende en Chile, ¿no? Claro, sí. Entonces, esos problemas los comienza a pensar Steven Levitsky diciendo, bueno, ojo, porque las democracias ya no mueren de manera particularmente como morían en los años 70, 80, a través de un golpe de Estado, sino que mueren con líderes que van minando las instituciones democráticas y las van movilizando a través o las van llevando a cuestiones más totalitarias a través del mismo proceso institucional. Da los ejemplos de Chávez, da los ejemplos de Fujimori y da un ejemplo contrafáctico que es cómo podría ser el gobierno de Trump. Bueno, hoy podríamos ver el gobierno de Milei, ¿no? Generando una crisis que hoy se podría decir de gobierno, pero que a mí el miedo que me da es que genere una crisis de régimen, porque está poniendo su propia legitimidad, y ahí vamos a explicar un poco el tema del presidencialismo. El presidencialismo tiene eso, dos legitimidades. Tiene un águila bicéfala, ¿no? Se podría decir. Tiene por un lado el gobierno ejecutivo y después el poder legislativo, ¿no? Sí. Son dos ámbitos que tienen total legitimidad y hoy el presidencialismo argentino es un hiperpresidencialismo, es mucho más fuerte. Pero también está la legitimidad del Congreso, que también fue elegido popularmente. El problema que hoy estoy viendo yo es que si el gobierno hoy llama a tener herramientas constitucionales como el veto, bueno, también el Congreso podría jugar un poco con sus propias herramientas constitucionales. Uno es el juicio político al presidente. Si vos me hablas a mí de juicio, de vetarme leyes, bueno, yo también te puedo hablar a ti de juicio político. Y ojo, porque por ejemplo, Bucaram en Ecuador fue declarado insano. Ah, ¿sí? Ok, bueno, es una de las artimañas que tiene. Ya hay antecedentes de que, por ejemplo, Javier Milei, ojo, sabemos que es una persona emocionalmente muy inestable, ¿no? Y que tiene estas particularidades medio en las entrevistas, en los discursos, sí, ¿no? Muy violentas, virulentas, inclusive como para tratar con un profesional. Bueno, esa podría ser una herramienta constitucional. Entonces lo que yo estoy viendo es que se puede desembocar en un conflicto cada vez más intenso y donde la política hoy está entrando en situaciones que inclusive lo decía Arturo en su editorial hace unos días, en términos de vedetismo. Yo no sé si viste, por ejemplo, la escena de Grabois con esta funcionaria de Capital Humano en el juzgado peleándose, diciendo de Cuca con... Bueno, estamos llegando a una Jorge Rial de la política que me parece un desastre, pero también me parece interesante empezar a pensar esta situación de hasta dónde los dos poderes que tienen tanta legitimidad pueden desembocar en una crisis no solamente de gobierno, sino de régimen, donde la crisis de gobierno desemboca directamente en una crisis de la democracia. ¿Por qué? Porque hoy Milei, al ser una persona que no pierde la popularidad, o que la pierde levemente, ¿no? Que la gente está aguantando sus medidas económicas que son totalmente impopulares al parecer, pero al parecer no tanto. Claro, sí. Eso podría desembocar en que él intensifique su discurso y también, no sé, quizás intente algo más loco como cerrar el Congreso. Lo hizo Fujimori en los años 90. ¿Por qué no lo puede hacer Javier Milei? Bueno, que no es un político tradicional. No. Él se autodenomina a sí mismo como una persona que se metió en la política para acabar con ella. Entonces, ese es el problema que yo veo. Por ahí yo traje algunos autores. Uno, vamos a tratar de pronunciar su apellido, que es Katrin Hofstadter.
Ella habla en un artículo que escribió en 2007 sobre las cuestiones de las instituciones presidenciales, ¿no? Y hay tres como instituciones, serían tres características que definen la crisis de un presidente, ¿sí? ¿Por qué? Porque, de nuevo, el presidente es elegido por 4 años y es un gobierno totalmente inflexible, no es como el parlamentarismo. Claro. Que en Europa funciona. Se eligen parlamentarios, el parlamentarismo llega a un acuerdo entre sus diferentes partidos y elige un primer ministro, ¿no? Cuando ese primer ministro genera una crisis de gobierno, lo que hace el parlamento es generar un voto de censura, que sería un juicio político, pero bueno, como en el parlamentarismo no hay esta inflexibilidad de los 4 años, sino que puede durar 2 años, 3 años como Boris Johnson o 12 años como Angela Merkel. Bueno, esas cuestiones generarían, ¿sí?, una mayor estabilidad de los regímenes políticos. Bueno, Hofstadter habla sobre, bueno, ojo, porque también en el presidencialismo hay ciertas características que a veces, más allá de la rigidez, definen la caída o no de un gobierno. Y ella da, bueno, obviamente la minoría en el poder legislativo, que es lo que le está pasando a Javier Milei hoy en día, que es esta cuestión de no tener mayorías para tener en 6 meses una base como una ley como la ley bases, ¿sí? En 6 meses todavía él no ha podido concretar con la política una ley, sino que le ha tocado gobernar a través de DNU. Después la vinculación del gobierno a políticas neoliberales. Ojo, ahí también hay un punto. Es como un punto de alarma, ¿no? Claro. Políticas neoliberales, siempre hablando ella en el ámbito de Latinoamérica, de Latinoamérica, del cono sur. Claro. Ella lo que hizo fue analizar presidencias con este sistema que tenemos en el cono sur, rígido, que es el presidencialismo, que es una forma de elección que se podría decir que es más directa, si se quiere, ¿no? Que el parlamentarismo quizás es un poco más indirecto, porque uno elige indirectamente a aquella persona que va a terminar representando. Claro. Pero bueno, el presidencialismo, que es lo que nos toca a nosotros por el lugar del mundo donde estamos y por la forma... por el hegemón político que, digamos, como que nos pasó, nos heredó sus instituciones, que bueno, son las norteamericanas, ¿no? No tenemos tanta influencia tanta herencia política europea en ese sentido, sí, más de los norteamericanos. Y las políticas neoliberales, al parecer, no son... son una característica, claro, exacto, que van promoviendo caídas, o sea, las caídas de los gobiernos, ¿sí?, están básicamente vinculadas a esas características. Minoría en el poder legislativo, que el gobierno tome una cierta vinculación con políticas neoliberales, y la otra, o también que tenga un escándalo, ojo, porque ya tenemos dos también, ¿no? Tipo Petovelo ahí, las políticas de Milei que no son nada populares. Que hasta ahora viene tapando un poco, ¿no? También porque los cambios de gabinete se fueron sucediendo, a veces con un poco más de revuelo, otras veces con un poco menos, ¿no? Funcionarios que salen, que entran. No es un gobierno que políticamente, vale la redundancia porque él dice que no hace política, pero políticamente no sería un gobierno estable, por lo que está sucediendo en 6 meses, porque quizás si alguien cambia a un funcionario después de 1 año porque decide tomar otro rumbo, sería un poco más entendible, pero dentro de 6 meses tiene una cierta inestabilidad, ¿no? Está complicado. Y por último dice, hay un factor determinante que es la movilización popular. Bueno, la movilización popular hoy en Argentina no ha sido lo que pensamos que podría haber sido instrumentando estas políticas neoliberales. Sí pasó, por ejemplo, con ciertas cuestiones vinculadas al ámbito universitario, que son derechos adquiridos de todos, pero hay todavía ciertos sectores, sobre todo los vinculados a los movimientos sociales, que están fuertemente golpeados hoy, inclusive con esta cuestión de los alimentos que no se les entrega a los comedores, y se movilizan, y hoy todavía la empatía social no está yendo hacia ese lugar, ¿no? Entonces todavía la movilización popular en masa no se está dando, y es un factor clave que dice Hofstadter, que si eso no se da es muy difícil que inclusive el poder legislativo y las políticas neoliberales generen una caída de su gobierno. Claro. Sí puede generar un conflicto con el poder legislativo puede triunfar o no suele triunfar si la movilización popular no se activa. Y después, bueno, eso por un lado, ¿no? Es como que en la ciencia política está esa discusión, bueno, ¿qué es mejor, presidencialismo o parlamentarismo? Entonces, tenemos otro autor, que es Aníbal Pérez Liñán, argentino, que los felicito, tiene un politólogo muy importante, O'Donnell. Bueno, Liñán, ¿qué dice? Liñán
en contraposición, porque siendo argentino y viniendo de un gobierno de instituciones presidencialistas, defiende el presidencialismo. Dice, ojo, ¿por qué Juan Lins, que es otro autor español que habla sobre el parlamentarismo, o Valenzuela, en Chile también crítico del presidencialismo, diría que, bueno, las instituciones del parlamentarismo no son tan rígidas, permitirían mayor estabilidad? Bueno, Pereliñán dice, bueno, ojo, porque la constitución de los presidencialismos también tiene esto, que se llama juicio político, ¿no? O impeachment en inglés, ¿no? Que es esta noción de, bueno, no es tan rígida la discusión. Y cuando tenemos actores vinculados a desafiar a otro poder tan legítimo como el suyo, en este caso el presidente, desafiando a la política, que también fue elegida de manera popular, bueno, la política también tiene sus iniciativas propias, y ayer fue un ejemplo de eso, ¿no? Con esta cuestión de rever la situación previsional, ¿no? De los jubilados que están siendo atacados. Bueno, él llega y dice, no voy a negociar el déficit fiscal, ¿no? Tipo, si tengo que vetarlos, los veto, y si los tengo que matar, los mato. No, bueno, pero no me sorprende que esta cuestión vinculada a una crisis de gobierno genere una crisis de régimen. Por eso me parece interesante hoy traer esta discusión. Me pareció como copado hablar del presidencialismo, del parlamentarismo, y de lo que dice Liñán. Bueno, ojo, porque las herramientas constitucionales que tiene el presidencialismo también tienen que promover una racionalización del otro poder, que sea el ejecutivo. ¿Por qué? Porque si no, lo que vas a entrar es en una guerra donde los que perdemos somos todos los demás, la sociedad en general. Así que, bueno, nada, Santi, me parecía interesante por ahí traer esa discusión. Sí, súper interesante. Me parece que estamos entrando en una dinámica, no porque vaya a desencadenar esto en una crisis de régimen, porque me parece que tienen que haber otros factores. Sí, no creo que entremos desencadenando en eso. Tampoco es que vamos a ser alarmistas en ese sentido. Está bueno pensar cómo funcionan otras democracias, ¿no? Que no es la única forma. Particularmente a mí el presidencialismo, yo tengo una idea sobre el presidencialismo, pero porque tuvimos tres figuras que fueron popularmente muy reconocidas, e inclusive con mucho marketing quizás, que duraron y tuvieron procesos largos. Menem, Cristina Fernández de Kirchner, y en este caso me parece que también está sucediendo con Javier Milei, ¿no? Esta concentración en una figura que es rupturista, que viene de alguna forma a cambiar y a hegemonizar un discurso, ¿no? Me parece que terminamos enamorándonos como pueblo, y esto lo digo como pueblo, terminamos enamorándonos de una persona, y lo que tendríamos que seguir en realidad es una filosofía de sociedad argentina, ¿no? Claro. Y no una sola persona, porque una sola persona es bastante difícil seguir a una sola persona. Por eso el parlamentarismo no nos salva nadie. Me parece que tiene... No, nos salvamos entre todos. Sí, exactamente. En contra de lo que dicen hoy, la única forma de salvarnos es siendo colectivos, ¿no? Moviéndonos de forma colectiva como sociedad. Bueno, y eso también genera... en la Argentina lo que está pasando hoy es eso, las dos coaliciones más grandes que estaban, que casi era como un bipartismo, que era el peronismo y Cambiemos, hoy están totalmente destruidas, ¿no? Sí, el radicalismo también está totalmente dividido. Eso lo podemos ver en otro tema, porque además también tiene que ver el federalismo, cada gobernador, ¿no? Con su propio quinchito cuidándolo y viendo si puede llegar con sus porotos a determinado gasto público, y así, bueno, te voto las leyes. Claro. Eso es una discusión que podemos tener aparte, pero sí, me pareció interesante traerla. Me pareció buena la última reflexión que tenés sobre, bueno, esta cuestión del mesianismo, ¿no? De que una sola persona podría llegar a ser el que salve a una nación. Eso es imposible, siento que no va a suceder. Y espero que esto termine bien, que yo deseo que el gobierno racionalice un poco su discurso, que es este miedo que teníamos, que nadie creía que iba a ganar, pero ganó, y que quizás algunos creíamos, bueno, ganó, ¿no? Era una cuestión de campaña, ahora se va a racionalizar, pareciera que no. Y la política está entrando en ese lodo, está jugando ahora también ese juego. Esperemos que también la política tenga un poco de virtud de manejar este tipo de personalidades. El Poder Legislativo, una cosita chiquita, el Poder Legislativo lo hizo, porque de hecho, más allá de los tiempos que se está tardando, la negociación política, el Poder Legislativo va cediendo, cedió en cosas, accedió a tratar la ley bases, accedió a modificarla, accedieron muchos partidos a realmente ser
que haya la gobernabilidad y darle en palabras de algunos actores, darle las herramientas al gobierno, ¿no? Para que pueda... Lo que estaría faltando es la otra patita, que es como, bueno, lleguemos a un punto medio de entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Veremos cómo... Ojalá eso se dé, ¿no? Bueno, eso es todo. Yo creo que Gracias por para invitarme. la próxima podemos volver a estar juntos, quizás. Sí, veremos. Okay. Bueno, Santi, muchas gracias. Gracias, Luisito. Uno de los TT de esta semana fue el 3 de junio, el lunes, que se conmemoró una jornada más de Ni Una Menos. Tanto en la Argentina como en todo el mundo se reunieron mujeres y diversidades para seguir luchando, para seguir marchando y exigiendo que se cumplan políticas para que cambie esta situación, para que se termine con lo que es la violencia de género, con la discriminación. Por eso nosotros hoy en día nos unimos al grito de Ni Una Menos. Sí, 9 años después, no sigue sucediendo, lamentablemente. Casi un femicidio por día en Argentina, y es una cifra que tiene que bajar, ¿no? Estuvimos hablando hace no mucho del triple lesbicidio que hubo, ¿no? Que mataron a las mujeres que eran lesbianas, además, ¿no? Que pertenecían a 2 colectivos vulnerados. Bueno, también estuvieron presentes dentro de este marco del Ni Una Menos que tuvo lugar el 3 de junio, y es importante destacar que es necesario que haya políticas públicas para que estas cosas no sigan sucediendo. Un Estado más presente, justamente para que se implementen lo que decía recién Santi, estas políticas que son necesarias, porque en lo que va del año ya se llevan 97 femicidios ocurridos. Por eso es muy importante que se haga algo. Bueno, y continuamos en este programa de Ni Una Menos y Ni Una Menos de No Hay Plata. Y Bocha ahora nos va a estar contando en El País de Nunca Jamás algo que tiene mucho que ver con lo que es el ámbito político, y no solo el ámbito político, sino también todo el ámbito comunicacional. La temática va a ser las fake news. Hola otra vez. Hola, ¿cómo va? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Viste que se murió Mirta? ¿Otra vez? Sí, no, mentira, en realidad. No. Pero me sirve de pie para hablar un poquito de fake news. ¿Qué es una fake news? Y de ahí te lo mecho, fake news. Fake news es una noticia falsa o una desinformación, ¿no? Que se crea y se difunde con la intención de engañar a personas. Es un mensaje falso especialmente diseñado para empujar a la persona que lo recibe a realizar una acción en concreto o tomar determinada decisión. Y a mí me hace acordar, ponerle la otra vuelta, digo, las fake news están en todos lados, ¿no? Me acuerdo, Sí. digo, hace un par de meses Milei se trenzó en Twitter con una cuenta trucha de Kicillof que decía no sé qué sobre las estadísticas de inflación. Sí, salió el propio Kicillof a responderle, señor presidente, dice no soy yo. El león fue domado. Oh. Pero nada, a ver, es real, existen por un montón de... Existen en todos lados, existen en las redes sociales, existen en la ancha avenida digital que transitamos todos los días y la que venimos un poco hablando. Y para mí era interesante charlar, para nosotros era interesante charlar un rato de esto. Y por ahí también, viste, ver, ¿no? ¿Qué motivos podría tener alguien para una fake news? Perfecto, por eso. Motivos. Ahí lo que hicimos nosotros fue diagramar un poco, creo, 4 motivos medio básicos por los cuales alguien armaría una fake news, ¿no? ¿Cuáles son? Y el primero, que creo yo, es el motivo económico, ¿sí? Que tiene que ver justamente con uno transita cualquier sitio web hoy, digo, y el sitio web tiene anuncios. Entonces, el incluir de personas, el visitar a una persona del sitio web a la persona dueña le genera dinero. Claro, es lo que hablábamos antes también de cómo te vende las cosas que ven que te interesan. Claro, entonces yo armo un artículo que diga sandeces sobre algo que a vos te interesa, vos te vas a tomar el trabajo de leerlo. Digo, la información que te dejé es cualquier cosa, pero vos en el medio viste los anuncios, y los anuncios también me pagaron. Sí. Entonces, un motivo real, concreto y enorme que hay en la generación de fake news es el famoso clickbait. Es que vos entres, mire boludeces, te aparezcan los anuncios y yo hago guita. Y si lo hago... Sí, porque además quieras o no, tipo está ahí. Te aparece, claro. ¿lo viste? Y una persona, digo, todas las personas valen lo mismo, con lo cual yo hago un montón de eso y levanto plata. Ese es el gran motivo. Pero después... Pero obvio, pero después, otro motivo tiene que ver con lo político, ¿no? Que tiene que ver con lo que decíamos antes de influir a una persona o a un grupo de personas para que tomen determinada decisión o para que no tomen determinada decisión. Sí, generar opinión. Claro, por eso. Un gran caso de eso, que lo hablamos la otra vuelta también, es el de Cambridge Analytica.
en la elección Sí. de Donald Trump, donde justamente fue escándalo porque la consultora armó fake news específicas para, muy targeteadas a poblaciones pequeñas para ya sea que votaran por Donald Trump o también para que no votaran por el candidato alternativo. Sí, que tiene el mismo resultado, ¿no? Obvio, por eso, o sea, tiraban mierda para un lado y además llevaban flores para el otro. Con la particularidad de que era todo mentira. De los dos lados era mentira. Y solamente era lo que la gente quería escuchar. Y de ahí se desprende otro de los motivos por los cuales me parece hay fake news dando vueltas por todos lados, que es el famoso divide y reinarás. No, digo, o sea, genera discordia, genera desconfianza, que la gente vea, digo, que no sepa qué es real y que no, que la gente... Sí, cuanta más haya y demás, más confundís a la gente. Obvio. Porque de tanto que ves, porque pasamos horas también, ¿no? Interactuando con todas estas noticias y demás, porque pasamos horas con el teléfono. ¿Cómo aprendemos a distinguir? Cuestión, que armamos 3 ítems, un poco de... como para ayudarnos a identificar información y tratar de saber si la noticia es falsa o no. El primero tiene que ver con la fuente de la información. ¿Sí? ¿De dónde viene? Claro, las redes sociales, digo, y me imagino en Twitter como en este sentido el ejemplo particularísimo es, están llenas de cuentas truchas, cuentas fake, que generan y replican un montón de información todo el tiempo a mansalva. Sí, por todos lados. Y nos saturan de información, ¿no? Digo, entonces nosotros tenemos que ver, digo, y son cuentas anónimas que no levantan la información de ningún lado. De hecho, me acuerdo una muy puntual, hace un par de meses también una cuenta que banca y está financiada por el gobierno, que es Traductor Te Ama. Mira. Publica una supuesta factura que decía que el gobernador de Santa Fe, Puyaro, cobraba no sé cuánta guita, qué sé yo, qué sé cuánto. Y al rato le responde la cuenta Puyarismo diciéndole que eso era una fake news, que la factura esa era trucha por esto, esto y esto, y que dejara de difundir información falsa. Y como, digo, incluso las cuentas que están 24 horas laburando para esto, información falsa. se ensartan en esto, ¿no? Porque la información no podemos chequearla. Y muchas veces, si nosotros queremos estar seguros de la data, tenemos que chequear, ver de dónde viene. ¿Sí? Y una vez que vemos el de dónde viene, pasamos al punto número 2, ¿sí? Que es verificar la data. ¿Sí? ¿Qué dice? Claro, viste la información, te tomaste el laburo de leerla, viste que la fuente era más o menos confiable. Por ahí más confiable, por ahí menos confiable. Y después, verificar la data. Léela entera, fíjate de dónde. O sea, una vez que chequeaste que la fuente es más o menos confiable. ¿Okay? Lee hasta el punto final. Claro, léela entera, fíjate qué dice. Andá y fíjate si hay... Si otras fuentes dicen lo mismo, si esa información salió en otros medios, si la gente que vos referenciás y tenés opinión de confianza también lo anda diciendo. Sí, porque ese simple hecho de ver, mirá, vi esto, ¿alguien más sabrá esto? Tipo, tenemos los medios también, internet es una amenaza y a la vez una herramienta. ¿Sabés qué siento ahí que nos pasa? Nos gana la ansiedad. Vi un titular y digo, a mí también me ha pasado. Vi un titular y digo, qué jugoso, necesito mandarlo para ser el primero que lo mande. Y después resulta que era cualquier cosa. Claro. Eso no puede pasar. Lo que me lleva también un poco al tercer punto medio básico de esto, que es usar el maldito sentido común. ¿Sí? Después discutimos que es el sentido común. Claro. Pero digo, a ver, si es demasiado bello para ser cierto, es porque no es cierto. Nadie regala autos 0 km por mail, ni te manda un mensaje de texto diciendo que te va... Por lo menos por mucho que nos emocione, el primer paso es real, tipo, le mostrás a otra persona, tipo, de confianza, por ahí en el momento que tengas al lado. Sí, mirá, ¿te parece? Sí, sin lugar a dudas. Tipo, preguntárselo antes. Analizar la información de manera criteriosa, o sea, dudar. Lo primero que tenés que hacer es dudar. Es la herramienta más importante que vamos a tener. Pero, siendo sincero, según más allá de que estas son las recomendaciones que cualquier hijo de vecino puede generar al respecto, me pareció importante por ahí chequear, viendo que hasta el presidente se ensarta con esto de las fake news. ¿Recomendaciones oficiales? Recomendaciones oficiales. Paso a leerlas. ¿Qué dice? ¿Que son internacionales o del Estado? No, es el gobierno argentino que te dice, brevemente digo, dice, investigar la fuente donde viene la noticia, verificar quién es el autor del artículo, lee la noticia completa antes de compartirla, no te quedes solamente con el título y la imagen. Verificar la fecha de publicación. En algunos casos se viralizan noticias que son de hace algunos años. Esto me pasó el otro día, te juro. Mira bien la dirección del sitio web, porque hay muchas veces que hay sitios que se hacen pasar por otros con un nombre parecido.
Y por último, realizá una búsqueda de Google para ver si la noticia está en otros medios de comunicación. Está más o menos lo que estábamos hablando. Era un poquito lo que estábamos diciendo, pero también te da la variación, ¿no? El gobierno dice esto. Qué sé yo. Pero por ahí, y para ir llegando al cierre, nos pareció copado, era buscar también algunas herramientas de la vida real. A ver, para profundizar. Claro, sí, y para tener ahí, ¿no? Digo, la primera para mí es chequeado.com. Todos la conocemos. Es una página argentina que viene elaborando hace un montón. Que lo que hace es tomar declaraciones de políticos, de funcionarios, de personalidades, y después verifica si son verídicas o si son falsas. Claro, son las que... Porque además chequeado está avalado. No solamente por las entidades las que son parte de la noticia, sino también por... Sí, por la Red Internacional de Verificación de Datos. Ahí va. Sí, que justamente lo que hacen es eso. Se toman el laburo de decir, che, bueno, Milei dijo tal cosa, y te ponen... verificamos si en realidad el número que pone es otro, porque qué sé yo, qué sé cuánto. Es una página que se usa mucho cuando son los debates presidenciales. Dijo tal cosa, es real, no es real, viste, en los debates se dicen un montón de cosas, después está chequearla. Chequeado lo chequea. Chequeado. De ahí viene. Y la segunda, digo, porque si hablamos de fake news no podemos no hablar de Twitter, y la madre de la calle digital, ese lugar hermoso donde habitamos todos los días. Y Twitter, la verdad, hace un tiempo desarrolló algo que se llama Community Notes. ¿Sí? Community Notes es un grupo de personas, usuarios de Twitter, verificados, o sea, esos que pagan el tilde azul, obviamente, que trabajan como ciberpolicía de la veracidad de las publicaciones. Mira, son los que persiguen... Persiguen es una palabra fea. Claro. No, pero... Bueno... Son los que corroboran estas cuentas que tienen denuncias. Obvio, sí. Si vos flagueás un tweet porque decís que es falso, que está mal, o qué sé yo, Community News como concepto, pero como grupo humano que aborda estas tareas, va a revisarlo y va a generar una devolución. De hecho, es muy común, si uno scrollea Twitter, a veces se encuentra con anuncios encubiertos, con, no sé, mirá lo que me pasó con esta aspiradora. Una foto de una aspiradora rota y vos ves abajo que en realidad dice anuncio encubierto de servicio de reparación de aspiradoras, fuera de joda, o vos ves el video de un accidente, o suelen ser videos de agresiones, ¿viste? Como publicidad. Claro, viste, video de 2 personas cagándose a trompadas y el caption dice acá está Pirulo con Menganito cagándose a trompadas, y vos ves abajo el cartel de Community News y dice mira, esto en realidad es un video de tal otro año, hace 3 años, en otro lugar, en otro contexto, las personas son actores, esto es una película. Pero es muy bueno porque es una herramienta real y es una acción concreta que toma Twitter. Para que no te la creas. Claro, para buscar, tratar de eliminar las fake news. Y eso ni siquiera es que te borran el posteo original, sino que aclaran que es trucho. Digo, como en este lema que tienen ellos de la libertad de expresión. Pero bueno, para mí yo lo cerraría acá y dejaría una pregunta final, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, ¿alguna vez se comieron alguna fake news? Bueno, continuamos con el programa. Santi, qué lindo que estás. Hola Majo, ¿cómo andas? Bien, todo bien, Maru. Bueno, estoy reemplazando momentáneamente a Santi porque se fue a acomodar la peluca. Así que yo dije que no iba a estar hoy. Pero no podía con mi genio. Bueno, y ya que estoy, ¿te puedo tirar el pronóstico cómo ve la cosa de la política? Dale. Porque en realidad yo intervengo, ya que estoy acá, para hablar de un evento meteorológico que para mí fue muy relevante en términos políticos y es lo que tiene que ver con las jubilaciones. ¿Vos qué sabés de las jubilaciones? ¿Cómo vienen los jubilados? Mira, hasta lo último que sabía que se había hecho un aumento, que creo que fue en 2 cuotas, algo así. Obviamente que este aumento no alcanzaba, y menos si lo hacen en 2 cuotas, ¿no? Porque la inflación va cambiando, los números van cambiando, pero era lo último que sabía. Bueno, bien, hoy pasó algo, se aprobó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que en lugar de ser presentado por el presidente fue presentado por la oposición. En este caso por Rodrigo de Loredo, oposición a lo Rodrigo de Loredo, ¿no? Que es súper acuerdista. Y este proyecto tuvo una aprobación en la Cámara de Diputados y ahora pasa a senadores. Básicamente lo que plantea es modificar lo que es la fórmula de la movilidad jubilatoria, y acá está bueno que sepamos un poco qué es. ¿Sabes qué es la movilidad jubilatoria? ¿Más o menos? Más o menos. Es la forma en la que se aumenta. Es como que yo te diga, mira, Majo, a vos te vamos a aumentar
un 5% cada 6 meses. O de la inflación que hubo en diciembre, bueno, 2 meses después. Y los aumentos te los voy a empezar a dar en 6 meses. Bueno, es como la movilidad, es como cada cuánto te voy a aumentar. ¿Sí? En el caso de los jubilados perdieron poder adquisitivo cuando asume Javier Milei. Y después lo que arma es un proceso de aumento que es con 2 meses de atraso. O sea, recién en julio van a cobrar la inflación del mes de mayo. Es un poco lo que se planteó antes, ¿o no? O sea, este aumento en 2 meses, pero ahora... ¿O no? Me estoy equivocando. No, ahora lo que plantearon este grupo de diputados es armar un proyecto específico para que los jubilados recuperen su poder adquisitivo. ¿Esto qué quiere decir? Que los jubilados empiecen a tener aumentos por la inflación, básicamente por el índice de precio al consumidor, que es algo recontra razonable. Y además que puedan recuperar un poco de lo que perdieron entre que asumió Milei el 10 de diciembre y hoy. O sea, que queden medio parejos, que no pierda poder adquisitivo. ¿Y por qué es importante esto? Porque un poco tiene que ver con que para el presidente, cuando él se entera, ¿qué dice Milei? A mí no me importa lo que hagan. Yo no voy a permitir que destruyan mi déficit cero. O sea, lo que plantea Milei es que esto que hicieron los diputados es querer destruir a su gobierno. ¿Por qué? Porque él construye todo su argumento en base al déficit cero. Déficit cero quiere decir no gasto más de la que entra. ¿Sí? Entran 5, gasto 5. Entran 5, gasto 5. Entonces él dice, no, la política me quiere desestabilizar, me quieren correr, están todos en mi contra. O sea, aumentar a los jubilados es sacarlo de su esquema, digamos. Claro, él considera como que este aumento, en realidad, la política lo hace para desestabilizarlo. Y de hecho, nuestro amigo inmigrante, que viene a decir que esto es una crisis para el gobierno. Entonces, la chica del clima que te dice que es una crisis, que se puede llegar a venir una tormenta con estos vientos fríos y calientes. Frío cuando la UCR decide votar mayoritariamente a favor, y caliente como en este caso, en el que plantea un contrapunto y dice con los jubilados no, o sea, marcando como que un límite te pido. Un límite te pido. Y que esto que él considera tan desestabilizador, para mí es esperanzador. ¿Querés saber por qué? Sí. Yo lo que creo es que la gente lo que votó fue esperanza y después un criterio de si nos tenemos que sacrificar, nos sacrificamos para que la Argentina esté mejor. Pero que sin embargo hay un montón de personas que están muy preocupadas por las medidas extremas que toma el presidente y muchos otros que tienen esperanza en el futuro, pero que si el presidente todo el tiempo el ajuste lo va a hacer sobre los trabajadores o sobre los jubilados, se te va un toque la esperanza. Él todo el tiempo está hablando de los parásitos, de los que viven del Estado. Entonces, al final de cuentas, todo este ajuste que él dijo que iba a pagar la casta, ¿quién lo está pagando? Los jubilados. Y además él lo está demostrando todo el tiempo con sus discursos. Cuando la Cámara de Diputados aprueba esto, en realidad el presupuesto total representa un 0,4%. O sea, no te cuesta nada. Un 0,45%, ¿sí? Menos del 1% del presupuesto sería esta plata adicional que recibirían los jubilados y las jubiladas. Claro. Entonces él te dice, no, me quieren desestabilizar. Y acá hay que pensar, ¿de dónde sale la plata? O sea, tenemos que pensar en los gastos, es real. Él hablaba de un ajuste sobre la casta. O sea, él trajo discusiones muy interesantes. Porque él nos empezó a decir, hay que revisar los gastos. Puso en palabras lo que la gente pensaba. Ahora, la gente estaba pensando en que el ajuste lo pague mi mamá, que fue trabajadora de casas particulares, que nos crió a mí y a mi hermano, que trabaja en talleres para generar productos, que todo eso lo cobra en negro. Y después, que nosotros todos pagamos impuestos. Sí. O sea, vos pagas impuestos, yo pago impuestos. Yo voy a comprar la leche y hay una parte del impuesto que se llama el IVA. Entonces, ¿de dónde viene la plata? La plata viene de nuestros aportes, de los impuestos. Que pones vos, que pongo yo y que ponemos todos. Y ahí en ese sentido esos impuestos son un poco injustos porque le cobran lo mismo al que menos tiene que al que más tiene. Exacto. Y además, Milei, la propuesta de él, ¿cuál es? Él no vino a decir, bueno, no, que el ajuste lo paguen la casta, que le recortemos la plata a todos estos parásitos. ¿Y qué está pasando hoy? Le recortó a los jubilados y básicamente toda la financiación que él hace del déficit cero lo sacó de ahí. Y después nos quiere traer un régimen de grandes inversiones donde le quiere descontar los impuestos a las grandes inversiones. O sea, ¿qué sería lo lógico? ¿Que quién pague más impuestos? ¿El que más tiene o el que menos tiene? El que más tiene, sería lo lógico. Sería lo lógico, porque es el que más se va a beneficiar. ¿Por qué le sacas al que menos cobra? Le vas a sacar al que menos cobra y a alguien que además no tiene ya capacidad productiva para seguir produciendo. No, obviamente. Que está fuera del sistema también. Un poco. Entonces, acá no hay que mirar solamente, que es lo único que hace él, es mirar la parte del gasto y donde tiene que recortar. Sino
¿A quién hay que pedirle que haga un esfuerzo adicional? El esfuerzo lo debería hacer una persona que está... Mira, la jubilación, como la plantea mi ley, va a ser de 216.000 pesos, incluyendo un bono compensatorio. Y con esta nueva ley es de 270.000. O sea, 200.000 pesos. ¿Cuánto sale una compra en el supermercado hoy? ¿Cuánto está saliendo la lata de atún? Sí, O sea, incluso en el valor de un alquiler. 200.000 Olvídate. pesos, 270 es un alquiler. Olvídate que obviamente o viven en pensiones, o viven en algún tipo de alojamiento compartido, o viven con sus familias. Muchos adultos mayores están hoy recurriendo a sus hijos y a sus hijas. Entonces también el ajuste se termina extendiendo a la clase media, que es la clase trabajadora. Con lo cual, yo lo que sí veo esperanzador es en nuestro sistema republicano. ¿A la gente lo votó a Milei? Sí. ¿Qué votaron? Votaron estabilización económica, votaron un poco el déficit cero. La gente entiende que tiene que hacer un ajuste, que tiene que hacer sacrificios, pero por el otro lado también votaron a los diputados y a los senadores. ¿Y hoy qué están haciendo? Se están poniendo de acuerdo, y claramente no son todas personas mega opositoras, porque si esto lo está bancando Rodrigo Acuerdo Todo de Loredo y Martín, el aguinaldo es un choreo tetaz, bueno, quiere decir que no es el ala trotskista, revolucionaria, comunista. Estamos hablando de dos personas mega liberales que acompañan este proyecto, pero que tiene este contrapunto, que es que el rol de la política hoy también un poco tiene que ver con traerle a Milei de vuelta qué fue lo que la gente votó. Entonces la gente votó un ajuste para la casta, la gente votó un ajuste que tenga una mirada más justa y más social. Hay un montón de gente que tiene miedo con este tipo de ajustes que está haciendo el gobierno. Y por otro lado, que Milei tiene favoritos. ¿Y quiénes serían los favoritos? ¿Y quiénes son los favoritos? Las grandes inversiones, que van a ser extranjeras. Y por otro lado, todos los regímenes especiales que hay. ¿Qué es un régimen especial? ¿Sabes que no todos pagan sus impuestos? ¿Hay gente que no los paga? No, no sabía. Pero y igual hay gente que no paga sus impuestos, no son ni los consumidores ni los más pobres. Hay un montón que se llama gasto tributario, que son todos esos impuestos que no se pagan, como por ejemplo lo de Tierra del Fuego. Hay un montón de cosas que son especiales y eso representa el 4,5% del PBI. O sea, lo de los jubilados es un 0,45%. ¿Sí? No llega al 1%. Mientras que este gasto tributario es un 4,5%. O sea, hay otros lugares de donde ajustar. Exacto, sí. Justo, te vas a meter en ese lugar, digamos, con los jubilados. Y bueno, así es. Es el malvado de la película. ¿Y quién se viene ahora? Bueno, ahora vamos a continuar, pero antes de continuar con el cierre del plenario. Vamos a decir que son todos unos careta, que me cago en todos, porque es mi cumpleaños y nadie me saludó. Ya pasaron todas las secciones del programa y no escuché una sola persona decir que la chica del clima cumple 37 años. Pero estás exponiendo, Maru, tu propia sorpresa. Te íbamos a saludar, tené paciencia. Me van a saludar, bueno, perdón. Pero antes de terminar con el programa, vamos a pasar a ver a Arturo con su cierre de plenario, que nos va a estar hablando sobre la ley de bases. Pero antes quiero, Maru, si puedes contar un poco cómo se viene el pronóstico extendido. Estaría bueno saberlo así, un pantallazo. El pronóstico extendido espera tormentas y después mucha tensión, porque mañana juegan Chacarita San Lorenzo en Colón de Santa Fe. Yo me voy a la mañana temprano, me tomo el día y me voy al demonio a ver a mi club para ver si gana. Y por otro lado se esperan lluvias. Y esta fantasía del calorcito que teníamos no va a suceder. Lo único que va a generar es un montón de humedad. Adiós. Buenas, estamos acá nuevamente en estos jueves catárquicos y en este cierre de plenario, este lugar donde tenemos para revitalizar y darle vuelo a nuestro pensamiento crítico en esta Argentina que obviamente no nos da descanso. Y por ahí esta semana se me ocurrió pensar un poquito, ¿no? en esta idea de este gobierno que está más preocupado por ahí por hacer saludos en los balcones a plazas vacías, a defender a algún que otro funcionario complicado, más que efectivamente en gobernar y gestionar. Pensemos que ya hace casi 6 meses de gobierno y todavía no logramos tener alguna ley aprobada que nos demuestre un poquito cuál es el rumbo que quiere tomar
ejecutivo. Así que justamente la idea de hoy es profundizar en alguna de esas cosas que más revuelo y más ruido generaron sobre la ley de bases, ¿no? Esa ley que, para hacer un poquito de historia al principio, nada, pensemos que fue una ley que entró el 27 de diciembre del 2023 al Congreso, ¿no? Que recién el 5 de febrero tuvo el primer revés en el verano, donde los propios diputados de la Libertad Avanza tuvieron que retirar de forma indespectiva en el medio de la sesión la ley de la votación, y que finalmente el 29 de abril tuvo esa media sanción en diputados que hace que hoy la ley cuente con dictamen de mayoría en el Senado y recién sea el paso necesario para poder tratarla en la Cámara de Senadores. Pero pensemos que es una ley que arrancó teniendo 10 títulos divididos en diversos capítulos con alrededor de 664 artículos, y que hoy estamos hablando de una ley que efectivamente tiene nuevamente 10 títulos, pero solamente 238 artículos, con lo cual es una ley que en definitiva sufrió muchísimas modificaciones a lo largo de todo este tiempo. Y creo que me quiero detener en 2 puntos que la ley me parece que plantea y que son los que tuvieron un poquito más de trascendencia últimamente, tanto en los medios como en el debate político, que son, por un lado, las delegaciones que se le hacen al Poder Ejecutivo, y por el otro lado, últimamente tomó mucha relevancia esta idea del RIGI. Bueno, volviendo al primer caso, me parece para pensarlo, es cierto, un discurso y una muletilla constante que tiene el gobierno de que todos los presidentes tuvieron efectivamente algún tipo de delegación, y es real que desde 1989 a la fecha el menemismo tuvo una emergencia administrativa y económica. De la Rúa en el 2000-2001 tuvo la delegación de la emergencia económica, financiera, administrativa y presentaciones de servicios. En el 2002, obviamente, Eduardo Duhalde, a través de la 25.561, también tuvo delegaciones por emergencia social, económica, administrativa y financiera, que son las que luego continuaron teniendo tanto Néstor como Cristina Kirchner. Y en el 2015 y 2017 también el propio Mauricio Macri tuvo sus delegaciones. Y luego vamos a llegar al 2019 en el gobierno de Alberto Fernández, ya un poco entrado de cara a la pandemia, y nos vamos a encontrar con la 27.541, que fue la ley que votó el Congreso de Delegaciones más amplia que tuvimos hasta ahora, que tenía que ver con materia económica, financiera, fiscal, tarifaria, energética, sanitaria, social. Fue de las más grandes que se terminó construyendo, y que justamente es la que a través del DNU 70 del 2023, una de las primeras cosas que hizo el gobierno de Milei fue prorrogar justamente estas delegaciones hasta el 31 de diciembre del 2025. Con lo cual hay un punto de realidad en esto de que todos los gobiernos a lo largo de la historia tuvieron delegaciones, y hay un punto de falacia, ¿no? Donde ellos dicen que todavía no cuentan con las herramientas para gestionar. Claramente es mentira, porque el DNU está vigente. Y en este marco me gustaría hacer un reconocimiento y una salvedad efectivamente al doctor Alfonsín, que se encontró con un gobierno con una emergencia social, económica y una herencia muy difícil y compleja de la última dictadura militar, pero que siempre llevó adelante su gobierno en función de las reglas de la República y con las sanciones de las leyes que le permitió el Congreso Nacional, porque no contó con ninguna de estas facultades delegadas. Y en ese marco, me parece también, haciendo un poquito de historia, en este punto de las delegaciones, es muy importante saber que desde el punto de vista administrativo y de reforma del Estado, los dos presidentes que cuentan con situaciones similares a las que
Milei tiene hoy por el DNU 70, pero que quiere profundizar en la ley bases, son tanto la reforma de privatizaciones y de achicamiento del Estado que tuvo Menem, como lo que tuvo en el 2001 en la crisis de la Rúa, ¿no? Entonces ahí yo ya les dejo el primer paralelismo para que cada uno, conociendo la historia, saque sus propias conclusiones. Pero efectivamente, en el 2016 se planteaba esta idea de que se podría generar una transformación y un achicamiento del Estado. Y no solo, yo como decía recién, dejarles el pensamiento, esa idea de lo que pasó, sino sumarle estas posibilidades que estaría teniendo nuestro presidente en la actualidad, están también vinculadas con sus declaraciones de estos días, en vuelta de su viaje por el Silicon Valley, en las cuales él ya demostraba que esta idea de transformación y de achicamiento del Estado lo está vinculando con herramientas que tienen, como por ejemplo las empresas Google o Meta, en esta idea no solo de por ahí generar una situación más eficiente y eficaz, sino me parece a mí que hay una problemática ahí de entregar algún tipo de soberanía en la construcción y en la entrega de estos datos, en la construcción y pensar que si se administran o se construyen a través de alguna inteligencia artificial, justamente con convenios en estas dos empresas norteamericanas, vamos a lograr una mayor eficacia o eficiencia, lo cual es claramente en un principio cuestionable. Entonces, no solamente el viaje no logró incorporar ninguna de las inversiones que supuestamente se fueron a buscar, sino que estamos como en una idea de pareciera irles a pagar para entregarlo en este mundo y en esta sociedad del conocimiento y de los datos. Vamos a pagar para entregar justamente nuestra soberanía en los datos y en la posibilidad de construir una Argentina diferente. Y eso también va del marco de ese mismo capítulo que le va a permitir entrar en una discusión de privatizaciones de empresas como Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina Sociedad Anónima, el Correo Argentino, la radio y televisión argentina, y los debates que se presentan en torno a estas cuestiones en estos lugares por ahí más alejados que tiene nuestro territorio y donde necesita efectivamente que muchos de estos insumos y servicios lleguen para la mejor forma de vida de toda la población y no siempre de la forma más rentable posible. Y justamente esto de la lógica de entregar a cambio de algo que en definitiva todavía no tenemos claro bien qué es, me parece que entra el segundo punto, que tiene que ver con el RIGI, que es el régimen de incentivo a grandes inversiones, que me parece que cumple con una lógica bastante similar en esta idea de pensar y darle a todas aquellas inversiones extranjeras mayores a $200 millones muchísimas excepciones tributarias, muchísimas posibilidades de importar sin pagar ningún tipo de impuesto, muchísimas posibilidades de encontrar la posibilidad de llevar adelante las inversiones sin tributar, pensando en que sean inversiones que entren en los próximos 2 años, o sea, en los momentos claves en el gobierno de Milei, pero que va a recibir excepciones por los próximos 30 años. O sea que Milei, a cambio de consolidar algunos aspectos de sus primeros 2-3 años de gobierno, va a hipotecar el futuro de 3 generaciones de argentinos. Sabiendo, obviamente, que las mayores perspectivas en las cuales
se encuentra las inversiones en la Argentina tienen que ver con los recursos naturales y cómo estos se llevan adelante y se realizan estas extracciones que escuchamos permanentemente en Vaca Muerta, en el gas, en el litio, obviamente en el norte del país, donde la ley planteaba unas regalías del 3%, en algunas negociaciones se logró mejorar a que eso vaya al 5%, pero en definitiva son cambios plenamente de maquillaje que no transforman el corazón de la ley, que tiene que ver con la entrega, igual no solo de los recursos naturales, sino de todo tipo de inversión industrial, hasta generando una posible competencia desleal entre aquellas inversiones que vienen del exterior y las empresas que ya están radicadas en la Argentina, que, por ejemplo, para importar tecnología y mejores maquinarias, sí tienen que pagar muchísimos impuestos y derechos de importación, cosa que no van a tener que hacer en el caso de aprobarse, obviamente, esta ley. Entonces me parece que acá un poquito para reflexionar en estos dos puntos que siguen un hilo conductor, ¿no? En definitiva, estamos vinculando en esta idea de entregar un poquito desde distintas ópticas la Argentina a capitales extranjeros, pero sin un plan, más allá de tratar de incorporar algunos dólares para solucionar las problemáticas que se está teniendo en el largo plazo, en algún punto por ahí, por problemas o de corrupción o de eficiencia. Veremos qué se logra comprobar y cómo se dicen, como puede ser el ejemplo del Ministerio de Desarrollo. Y me parece que acá es importante tener en cuenta esto y ver cómo se da el debate en la Cámara de Senadores, porque que se haya logrado, como yo decía, la sanción en la comisión no significa que la sanción o que justamente todos los artículos avancen. Lo que va a terminar pasando es que la Cámara de Senadores ahora va a votar artículo por artículo. Así que ahí los senadores tienen una herramienta importante para ver qué pasa con la ley. En función de con qué mayoría pueda o no ser rechazado algún artículo, eso va a complicar su tratamiento nuevamente en la Cámara de Diputados, que si quiere que esos artículos por ahí vinculados al RIGI o a algún tipo de delegación quieren que siga vigente, van a tener que conseguir en la Cámara de Diputados la misma mayoría con la que se rechazó en la Cámara de Senadores. Entonces, si alguno de estos distintos artículos de la ley es rechazado en la Cámara de Senadores por una mayoría especial de 2/3, podríamos decir que va a ser un artículo que va a quedar blindado, porque a priori sería muy complicado que el oficialismo junte 2/3 en la Cámara de Diputados por cómo están conformadas las distintas mayorías de los distintos partidos. Así que veremos qué va pasando y seguiremos analizando lo que está sucediendo con esta ley, con la única ley que el gobierno de Milei pretendería sacar adelante en estos 6 meses de gestión. Así que gracias por estar un nuevo jueves y seguiremos pensando en profundizar este pensamiento crítico y este análisis de la realidad. Nos vemos la semana que viene. Bueno, yo estaba en un programa y no se pasaron cosas. ¿Me pueden explicar qué cosas con esto? No, bueno, le pedí a Conchita Conchuda, nuestra compañera de este multiverso, ¿no? Que de paso les decimos, pueden escuchar los programas de Conchudas acá. Le pedí su pelo para poder festejar el cumple Manu. Ah, ¿No? Me pareció... Yo pensé que Claro. como no hay plata, dije, bueno, está bien, cada uno utiliza los recursos. Y hoy está tan en boga el peluca, así que bueno, no sé, yo también podría ser el peluca, ¿no? De alguna forma. Feliz cumple para Manu, ¿no? Exacto. Que tenga un hermoso día, que pase un hermoso día. Ya estuvo interviniendo ella, ¿no? Dentro del programa, en una intervención especial, pero bueno. No estoy acostumbrado a tener pelo, ya Te ves tanto raro, tiempo. no puedo dejar de mirarte, te ves raro, pero me gusta. Me queda bien, ¿no? Sí, sí, te queda. Quizás me quedo con el cabello de naranja. No sé, pensalo, la semana que viene volvamos. Bueno, muchas gracias por haber compartido un nuevo programa.
Las invitamos y los invitamos a que comenten, a que nos digan qué es lo que les parece lo que estuvimos charlando, que nos cuenten sus opiniones sobre las temáticas que fuimos tocando. ¿La peluca se queda o no se queda? ¿Todo el programa? No todo el programa. También No sé. pueden opinar y nos dicen Sí, piensan. ¿qué piensan? ¿Qué les parece? ¿No? Para mí da un poco bien, un poco mal. Hay que ver después No cómo. sé, yo por lo pronto te espero el jueves que viene. Sí, nos vemos el jueves que viene, donde empezaremos el programa Un Mes y un Programa. Así que nos estaremos encontrando nuevamente aquí en No Hay Plata. Chao, chao. Adiós.